Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Lina García, abogada, gerente de LG Soluciones, hablando sobre los errores más comunes en propiedad horizontal a la hora de comprar. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Como les dije, estamos con Lina García, la gerente de LG Soluciones, y con ella vamos a hablar de propiedad horizontal y los errores más comunes que existen cuando se compra en propiedad horizontal. Lina, bienvenida a Mercado con Voz, qué bueno tenerte aquí, y de este tema que me llamó mucho la atención. Nunca habíamos tenido este tema en Mercado con Voz, pero me parece bien útil para todos porque hablando contigo encontré que uno tiene un desconocimiento total a la hora de comprar y comprar bien. Cae en una cantidad de errores que uno no es consciente y que cuando está ahí es que ve la cantidad de problemas por desconocimiento que se ganó. Claro que sí, Maritza. Bueno, primero que todo agradecerte por la invitación a tu programa. Gracias a ti. Efectivamente, las personas cuando compramos en propiedad horizontal, pues somos muy desconocedoras de lo que implica la compra de vivienda bajo el parámetro de la ley 675. Uno de los errores más comunes que cometemos a la hora de comprar es desconocer la situación financiera de las propiedades horizontales. Entonces simplemente vamos, nos emocionamos con un inmueble que nos gustó, pero no averiguamos cuál es la situación real de los inmuebles y en particular de la administración bajo la cual pues se administra el mismo. Entonces, uno de esos errores muy comunes es no hacer la debida diligencia de verificar esas propiedades horizontales en las que vamos a comprar, en qué situación se encuentran. Bueno, Lina, digamos que cuando uno, la propiedad, lo que va a comprar es nuevo, ¿qué tendría que tener en cuenta, analizar antes de caer en esos errores y de generarse una cantidad de problemas por desconocimiento? Pero uno dice, ¿eso había que tenerlo en cuenta? No, pues yo, ¿por qué voy a tener en cuenta eso? Pues digamos que lo financiero de la empresa, pues uno le compra a una constructora que se supone que está bien, que tiene la liquidez, ahí intervino una fiduciaria, entonces uno se siente respaldado. Pero detrás de eso hay muchas cosas. Claro que sí. Como primera medida, pues es importante hacer esa verificación, mirar a quién se le está comprando, a quién le estamos comprando esos inmuebles, si es una constructora con músculo financiero, esa parte es supremamente importante. Porque ¿Y uno cómo sabe eso? Bueno, eso ya es una verificación que uno puede hacer en las cámaras de comercio. Ahorita hay mucha información. Hay constructoras que se crean específicamente para la construcción de determinados proyectos inmobiliarios y pues tristemente lo que ocurre es que cuando terminan de entregar el proyecto pues entran en procesos de liquidación. Entonces allí es donde las personas se quedan pues sin la posibilidad de obtener las garantías suficientes, que es muy importante. Cuando hacemos la compra de esos inmuebles, es importante que los propietarios conozcan que ese administrador inicial
es una persona que nombra el mismo constructor. Entonces, lo ideal es que la Asamblea General de Propietarios, esa primera asamblea, nombre un administrador que sea competente y que entre a verificar la forma en la que se entregaron esas zonas comunes, para efectos pues, de revisar si hay lugar o no a una reclamación de garantías. Esto también, Maritza, porque teniendo en cuenta que conforme a la norma, las garantías con respecto a, pues, digamos, cuando hay fallas estructurales, pues son de 10 años. Pero las garantías con respecto a los acabados y las líneas de vida son solamente de 1 año. ¿1 año? Sí. Entonces, si hay un problema en una piscina, es 1 año nomás, digamos que tiene fisuras, eso es 1 año nomás. Lo que pasa es que ahí es donde entra la importancia de conectar con esas personas que nos van a decir cuáles son las fallas. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Cuando recibimos una zona común, hacernos acompañar de un ingeniero que conozca pues bien del tema, haga un peritazgo y nos establezca qué tipo de falla. Pero Lina, uno recibe las zonas comunes, pues uno recibe su apartamento. No, en principio quien recibe las zonas comunes es el administrador. Ajá. Pero por eso es importante que uno como propietario conozca estos temas y cuando participa en los consejos de administración o en esa asamblea inicial se elija un administrador competente, que es quien va a hacer todo ese trabajo de recibir esas zonas Pero comunes. Digamos que si ya ha pasado cierto periodo, digamos 6 meses, lo recibieron hace 6 meses y faltan 6 meses pues para que se acabe la garantía. Entonces, ¿qué hace uno ahí? Bueno, no. Entonces ahí lo primero, como te decía. Y la asamblea es cada año. Sí, pero recuerde que que las asambleas se pueden reunir extraordinariamente. ¿Sí? Y más cuando pues está nuevo el proyecto. Cuando la situación además lo amerita. Ajá. Entonces, claro es que hay unos daños que se pueden evidenciar muy fácil y que un administrador que tenga algo de experiencia pues va a lograr evidenciar que hay unas fallas y pues en principio tendría que contratar a un experto para que verifique si efectivamente esas fallas están y qué tipo de falla es. Y ya allí hacerse acompañar de un abogado para que el abogado pues haga las respectivas reclamaciones y si es del caso, haga la reclamación de la garantía ante la Superintendencia de Industria y Comercio. O sea que también tiene que estar uno pendiente pues de las zonas comunes. Pues más que estar pendiente de las zonas comunes es tratar de contratar una buena administración, ¿sí? Un administrador que sea competente, que tenga experiencia en el recibimiento pues, de estas zonas, para que no nos deje pasar esos tiempos de garantía que son los que realmente pues, nos afectan todo este tema de reclamación y nos generan unos perjuicios. Bueno, Lina, vamos a ir a un corte y ya regresamos porque esto se nos pone bueno. Y difícil, se pone difícil. Ya regresamos. Continuamos en Mercadeo con Vos con Lina García y los errores más comunes en la propiedad horizontal al momento de la compra. Lina, veíamos entonces todas esas cosas que uno no tiene en cuenta, que a mí me llama mucho la atención lo de las zonas comunes, porque uno no piensa nunca en eso, ni un administrador pues
El que llegue pues debe estar bien, y si lo escogió la constructora pues uno asume que es una persona idónea para eso. Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? En principio, el constructor, pues partiendo de la buena fe, uno supone que sí efectivamente va a nombrar una administración provisional que sea idónea. Sí, que diga, recordemos lo que dice la ley 675, y es que la administración debe tener idoneidad. ¿Sí? Sí, es un requisito fundamental. ¿Qué es lo que ocurre? Es que en algún momento el constructor puede llegar a ser nuestra contraparte en un proceso judicial, porque aquí lo que hay pues es un contrato de construcción que eventualmente puede incumplirse, y eso pues ha pasado mucho y sigue pasando en todo el país, inclusive en Medellín pues hemos tenido casos muy graves como fue el tema Space. Sí. Después posteriormente hemos tenido otros casos que también han sido pues de mucha resonancia en la ciudad por esos incumplimientos. Entonces tenemos que partir de la base de que el constructor pues simplemente está cumpliendo un contrato con nosotros como propietarios, pero que eventualmente ese contrato puede incumplirse. Entonces es importante tener esa claridad, porque pues finalmente esa administración inicial, que le decimos que es la administración provisional, pues parte es de una contratación que hace el mismo constructor. Entonces, hasta dónde esa administración provisional, que es nombrada por el mismo constructor, pues nos va a contar la verdad de lo que está recibiendo. De lo que está recibiendo. Entonces, por eso a veces es importante hacer ese cambio, buscar una administración que sea idónea para poder que entren a verificar si realmente nos entregaron lo que nos prometieron en el momento de la venta. Bueno, Lina, aparte de mirar, ya esto pues es posterior, pero antes de mirar esos estados financieros o como la situación financiera o la solidez que pueda tener una constructora, ¿qué debe tener uno en cuenta y qué puede ser una señal de alarma para invertir, para saber si tomo la decisión o no? Bueno, una señal de alerta podría ser verificar los otros proyectos anteriores. Normalmente las constructoras lo que hacen es iniciar varios proyectos al tiempo y empiezan con sus procesos de entrega. Entonces, digamos que una bandera roja podría hacer eso, verificar otros proyectos, cómo han sido entregados, y hacer pues como esa debida diligencia, de pronto inclusive hasta ir a los proyectos, verificar, hablar con los administradores si han recibido bien. En Medellín hay empresas muy buenas, sí, que han venido pues como cumpliendo bien con los proyectos y con la entrega efectiva, pero también hay unas que se han quebrado y nos han dejado en un limbo a los propietarios, pues. Y entonces eso a veces es difícil determinarlo, ¿cierto? Sí, eso es difícil. Sí. Bueno, Lina, si la propiedad es de segunda, ¿qué debe tener uno en cuenta al momento antes de firmar una promesa de compraventa o antes de firmar unas escrituras? Y uno dice, porque es que una propiedad de segunda tiene mucha historia y uno no sabe esa historia, pues simplemente por un certificado esos de tradición, pero uno dice, esto qué tan contundente, qué tan cierto, qué tan real puede ser, o como a una casa de 20, 30 años, quiénes eran los dueños, y con todos los problemas que existe aquí, digamos en Medellín particularmente, pues con todo el narcotráfico, y uno compra su casa y de un momento a otro una extinción de dominio. Sí, bueno, en esos casos, pues particularmente sí es muy importante hacer un estudio de títulos, ¿sí? Un estudio de títulos consiste pues como en la verificación de esos documentos que hacen parte de todos esos procesos de compraventa a los que ha sido sometidos el inmueble, eso en principio. Lo segundo, a nivel de propiedad horizontal, que es muy importante, Maritza, es muy importante pues entrar a verificar varios temas. Primero, lo que te decía pues como al inicio del programa, que es
hacer como la debida diligencia de establecer la situación financiera de esa propiedad horizontal. Para eso, ¿qué podemos hacer? Solicitar, por ejemplo, la última acta de la asamblea. Normalmente en las actas de las asambleas quedan establecidas como las situaciones, las preocupaciones de los residentes, de los propietarios. También quedan pues allí establecidas las necesidades de la copropiedad y también sí hay que fijar cuotas extraordinarias. Todo eso queda establecido en esa acta. Entonces, esa es una buena forma de entrar a verificar esas cuotas extraordinarias, cuando uno compra, pues tiene que pagar la cuota extraordinaria, pues eso no es de negociar, usted paga la mitad y yo pago la mitad, o yo no voy a pagar una cuota extraordinaria, pues yo no he vivido ahí, apenas voy a empezar. En ese tema, ¿qué? ¿Cómo hace como para resolver uno eso? Bueno, entonces es importante entender que las cuotas de administración son de carácter legal. Y entonces hay que pagarlas, sí, o sea, legal y contractual. O sea, eso, cuando yo compro en propiedad horizontal, adquiero esa obligación de pagar las cuotas de administración ordinarias y extraordinarias. ¿Qué ocurre cuando hay cuotas extraordinarias que yo no deseo pagar o que yo no acepté porque yo no estuve en la asamblea o porque yo compré posteriormente a la asamblea, a esa decisión? Pues ahí lo que tenemos que hacer, indiscutiblemente, pues es pagarlas, ¿cierto? Además, porque la ley que establece que pues esas obligaciones se pueden reclamar de manera judicial. Entonces, ahí pues sí toca pagar o pagar. Sí, hay pagar o pagar. Sí, sí, señora. Bueno, Lina, vamos a ver. Continuamos en Mercadeo con vos, con Lina García, y los errores más comunes en la propiedad horizontal al momento de comprar. Lina, ahorita nos hablabas del estudio de títulos. A uno siempre lo ha oído y sí, hagamos un estudio de títulos, pero ¿qué es un estudio de títulos? Bueno, un estudio de títulos es la función que hace un abogado, pues que realmente es como el profesional idóneo para eso, donde entra a verificar todos los títulos, como su nombre lo indica, qué pena la redundancia, pero así es, todos los títulos de propiedad a través de los cuales ese inmueble ha venido pasando de dueño a dueño. Entonces se revisan todos esos documentos, todos esos instrumentos que normalmente pues son escrituras públicas en los cuales se legaliza esa compraventa. Y ahí entonces es como la historia del inmueble. El certificado de libertad del inmueble es la historia del inmueble. Entonces, en el certificado de libertad ustedes pueden evidenciar los números de las escrituras, de qué año son, de qué notaría, y en esas escrituras pues aparece cómo ha sido la tradición. Y lo ideal es uno tener el certificado de libertad y conseguir las escrituras. Sí, eso es lo ideal. De hecho, cuando uno compra a través de un crédito hipotecario o a través de un leasing, lo que hacen los bancos antes de hacernos el préstamo es estudiar esos títulos. Hoy en día, pues con todo lo que ha pasado, como tú decías ahora, con el tema del narcotráfico, pues hay unas obligaciones adicionales, que es también verificar la identidad de la persona que nos está vendiendo, que no vaya a estar incursa en una lista como la OFAC,
que pues ahí daría lugar de pronto a una posible extinción de dominio sobre el inmueble. Entonces, es importante hacer también esa Digamos, verificación. y si uno compra inocentemente, yo no sabía pues que eso estaba ahí, ¿no? Pero igual esas obligaciones de que tenía el anterior propietario o el primero y hace muchísimos años, uno que perdió su propiedad. Pues digamos que en el tema específico de lo que es narcoterrorismo, que ahorita en el país está pues tan castigado, sí, lamentablemente se puede dar una extinción de dominio. Esa plática perdió. Sí. Qué pesada. Por eso es muy importante uno, sí, pues al detalle tiene que estar uno con el origen de esas cosas, porque pues puedes perder todo tu patrimonio en eso. Sí, es muy importante hacer pues como esa verificación previo a la firma de las escrituras públicas, verificar a quién le estamos comprando y pues quiénes eran los dueños anteriores de esos inmuebles. Tener esa historia bien clara. Sí, señora. Bueno, Lina, digamos, en materia de impuestos o de pagos, tanto para nuevo como para viejo, uno tiene que pagar ciertas impuestos, ciertos cobros de escritura, bueno, no sé qué cantidad de costos viene ahí, pero uno no tiene claro qué pago yo, qué paga el que lo vende, qué paga el que lo compra, cómo se funciona eso, qué impuestos hay ahí, que el registro, que hay una cantidad de cosas en ese mundo que uno no conoce y que cuando uno llega dice, y es que eso hay que pagarlo. ¿Cómo así? Yo lo pago. Si yo estoy comprando, pues ¿por qué no me lo entregan librecito? Bueno, sí, hay unos impuestos que ya pues están establecidos por norma y que inclusive en la misma notaría te dicen qué porcentaje te toca a ti, qué porcentaje le toca a la persona que está vendiendo. Sí. Entonces está, pues por ejemplo, el impuesto de registro, el impuesto de renta, también tienen que estar, pues hablando del tema de propiedad horizontal, tienen que estar al día con cuotas de administración de propiedad horizontal. ¿Y con impuestos? Sí, claro. Con el impuesto se me olvida el nombre, bueno, rentas y... El predial. El impuesto predial, sí, claramente, gracias Maritza. El impuesto predial, entonces hay que estar al día con todo eso, que es muy importante hablando del tema de propiedad horizontal. Si no estamos al día con el pago de administración, lo que puede ocurrir es, o más bien lo que la ley establece frente a esto, es que hay una solidaridad entre la persona que compra y la que vende. ¿Qué quiere decir eso? Si yo compro un inmueble y no está al día en el pago de administración, entonces cuando haya una acción judicial, pues yo puedo como abogada vincular solidariamente a la persona que vende y al que compra. Pero uno no puede comprar una cosa pues que no esté apacizada, ¿no? Pero eso ocurre. Se da. Esas cosas se dan porque muchas veces precisamente la gente por desconocimiento no piden esos paz y salvos y hay notarios que aceptan la compraventa de esa forma. Entonces, eso es una de las consecuencias pues, que también ocurre. Esos, digamos, la escritura, cuando uno va a pagar, pues que eso lo dice la notaría, pero para tenerlo como un poquito más claro aquí y que todos queden con la claridad suficiente de tener, si yo estoy comprando, usted no solamente va a pagar el apartamento, sino todo lo que se viene ahí detrás de eso. ¿Qué encontramos pues tiene que estar al día del PDL, pero yo como comprador, ¿qué tengo que pagar? Bueno, entonces la persona que compra también tiene que pagar el registro, ¿sí? El registro es el que se hace, el que se paga más bien en la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos, que es el registro de la escritura pública, en el cual aparece la compraventa del inmueble. Eso lo pago yo como comprador. Eso lo paga quien lo compra. ¿Y la escritura se paga 50-50? Sí, y la escritura se paga 50-50. Pues eso es lo normal. La compraventa, eso es lo normal. Pero claramente las partes pueden establecer algo diferente frente a eso. Bueno, Lina, ¿dónde te ubicamos? Porque estas asesorías es lo que tú haces y lo que necesitamos todos para no cometer estos errores. Claro que sí, bueno, a nosotros nos encuentran en nuestra página web, es lgsolucionesjurídicas.com,
o también a través de nuestro Instagram, que es LG Soluciones Jurídicas, con doble S al final. Bueno, Lina, muchas gracias. A ti por la invitación. Hemos aprendido mucho y nos resuelve muchas dudas que realmente son necesarias en estas situaciones. Bueno, con mucho gusto. Gracias a ustedes. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por elcanal.co. Simultáneamente nos pueden ver por YouTube, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music. Repetición martes y jueves a la 1 de la tarde por elcanal.co y los miércoles a las 8 de la noche, hora de España, estamos por Radio Global Coach pnl.com. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.